Camila estaba sentada en una vieja silla de plástico en la sala de su casa, con la mirada perdida en una taza de mate de coca que ya se había enfriado sobre la mesa de madera rústica. El aroma a muña y anís que normalmente la reconfortaba ahora parecía amargo, un presagio de la conversación que sabía inminente. Oyó el arrastrar de unos pies cansados desde la dirección de la cocina. Su madre, doña Elena, entró con el rostro pálido y los ojos enrojecidos e hinchados, las huellas de una noche entera de llanto todavía marcadas en su piel. «Mamá», llamó Camila en voz baja, la palabra quebrándosele en la garganta. «¿De verdad no hay otra salida?» Doña Elena evitó su mirada, sus hombros caídos bajo un peso invisible. «Ya no nos queda nada, hijita», susurró, su voz un hilo de desesperación. «La casa, la pequeña tienda. Todo se ha ido pagando las cuotas de esa deuda. Pero ni siquiera así es suficiente». Bajó la cabeza, incapaz de enfrentarse a la mirada de su única hija, cuyo futuro ahora pendía de un hilo. Ambas sabían cuál era la única solución que les quedaba, la oferta que pendía sobre ellas como una nube de tormenta. Camila apretó la taza de cerámica con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La solución. Ya la había oído en los susurros que corrían como el viento por las callejuelas empedradas de su pequeño pueblo en el Valle Sagrado. Pero escucharlo directamente de los labios de su madre lo hacía sentir más real, más pesado, una sentencia irrevocable. «Quieren que me case con Mateo», dijo Camila, su tono plano, como si intentara convencerse a sí misma de que la frase no dolía tanto como sonaba. Doña Elena finalmente levantó la vista, con nuevas lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos. «Él está dispuesto a pagar toda la deuda, Camila. Todo terminará. Solo tienes que aguantar unos meses. Después, si de verdad no funciona, pueden divorciarse». Una risa amarga y corta escapó de los labios de Camila. «¿Aguantar? ¿Con un hombre ciego al que ni siquiera he conocido? ¿Tienes idea de lo que se siente, mamá? ¿Tener que sacrificar mi futuro solo por una deuda?» Su voz se elevó, cargada de una frustración que había estado reprimiendo durante semanas. «No me culpes por nuestro pasado», replicó Elena, el dolor convirtiéndose en una defensa frágil. «¿Crees que yo quería esto?» Sabía que su hija tenía sueños grandes, sueños de dejar el valle, de estudiar en la gran ciudad de Lima, de construir una vida por sí misma. Sueños que ella misma había alimentado desde que Camila era una niña. «Perdóname, hija», dijo finalmente, su voz rota por los sollozos que ya no podía contener. «Es lo único que puedo hacer». Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los imponentes sapos que custodiaban el valle, Camila estaba de pie junto a la ventana, observando cómo las sombras se alargaban sobre la plaza. De repente, el sonido de un bastón golpeando suavemente las piedras del camino la sacó de su ensimismamiento. Un hombre se acercaba a su puerta con pasos lentos pero seguros. Era Mateo. No esperaba que viniera tan pronto, ni que su presencia fuera tan imponente. A pesar de su ceguera evidente, caminaba con una postura erguida, su rostro sereno, sus ojos ocultos tras unas gafas de sol oscuras. «Tú debes de ser Camila», dijo él, su voz era grave y tranquila, pero con un inconfundible tono de autoridad. Camila solo pudo asentir, olvidando por un momento que él no podía verla. «Sí, soy Camila. Me alegro de conocerte por fin», continuó él, con una leve inclinación de cabeza. «Sé que no nos conocemos y que ambos estamos siendo forzados a esta situación, pero espero que podamos llevar esto de la mejor manera posible». La calma del hombre la descolocó. Camila contuvo la mezcla de emociones que bullían en su interior. ¿Cómo podía este hombre, que ni siquiera podía ver su rostro, hablar con tanta serenidad sobre un matrimonio desprovisto de cualquier sentimiento? «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó finalmente, su tono un poco más afilado de lo que pretendía. «¿Crees que es normal casarte con una extraña solo para ayudar a su familia?» Mateo guardó silencio por un instante, luego suspiró. «Hay razones personales que no puedo revelarte ahora. Pero créeme, no tengo intención de hacerte daño. Solo quiero ayudar». Esa respuesta no fue suficiente para Camila. Sentía que había algo más, algo que él ocultaba, algo que le daba a este hombre ciego una confianza que no debería poseer. Pero, ¿qué otra opción tenía? Esa noche, Camila regresó a su habitación con el corazón hecho un nudo. Pasó horas mirando viejas fotos de sus días en el Instituto Técnico de Cusco, de sus amigos, de sus sueños de trabajar en una gran agencia de turismo en Lima. Todos sus planes, hechos añicos por una deuda que ni siquiera era suya.
¿Por qué yo?, susurró, mientras una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla. El suave golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Hija, dijo la voz de Elena desde el otro lado. Mañana por la mañana. Se han hecho los arreglos. Camila cerró los ojos, respirando hondo. Está bien, mamá. Lo haré. Pero no prometo que seré feliz. Al día siguiente, la boda se celebró en la municipalidad del pueblo. No hubo un vestido de novia de diseñador, ni parientes lejanos que viajaran para la ocasión. Solo unos pocos ancianos del pueblo, doña Elena con el rostro demacrado, y un funcionario que leía los votos con voz monótona. Camila estaba de pie junto a Mateo, vistiendo un sencillo vestido blanco prestado, sus manos frías como el hielo. Intentaba con todas sus fuerzas no temblar. Cuando llegó el momento, Mateo buscó su mano y la tomó con una suavidad inesperada. Gracias, susurró él, casi inaudiblemente. Prometo que no te arrepentirás. Camila solo asintió, su mente un torbellino de decepción y miedo. No sabía lo que le esperaba en su primera noche como esposa, pero de una cosa estaba segura: este matrimonio no era el comienzo de la felicidad, sino el inicio de una larga y enigmática lucha. El cielo nocturno sobre el valle era un manto de tinta salpicado de estrellas brillantes, un silencio profundo solo roto por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los eucaliptos. Camila estaba de pie en medio de una habitación que no reconocía, una suite en la casa de Mateo, una antigua hacienda restaurada en las afueras del pueblo. La cama con dosel, cubierta con una pesada manta de lana de alpaca, parecía un altar esperando un sacrificio. Un torbellino de ansiedad y resignación se agitaba en su pecho. No sabía qué ocurriría esa noche, pero lo único que tenía claro era su profundo rechazo a la situación. La puerta se abrió y Mateo entró. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos. Dejó su bastón junto a una mesa y se sentó en una silla cerca de la ventana. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara de luz tenue, creando sombras que danzaban en las paredes de adobe y hacían la atmósfera aún más opresiva. ¿Aún no duermes?, preguntó Mateo en voz baja, su tono tan calmado como siempre. Camila negó con la cabeza, aunque sabía que él no podía verla. No. No puedo dormir, respondió, su voz vacilante. Hay algo que quiero preguntarte. Mateo guardó silencio por un momento, y en la penumbra, Camila creyó ver el esbozo de una sonrisa en sus labios. Pregunta lo que quieras. Ella tomó aire, armándose de valor. ¿Por qué yo? ¿Por qué escogerme a mí? ¿Es esto algún tipo de caridad cruel, o hay algo más detrás de todo esto? Mateo se levantó de la silla y caminó hacia ella. Sus pasos eran tan firmes, sin la más mínima vacilación, que un extraño presentimiento comenzó a crecer en la mente de Camila. Observó sus movimientos con atención, una sensación de irrealidad apoderándose de ella. «Sabes, Camila», dijo él en voz baja, su tono más profundo que de costumbre, «hay cosas que no podía contarte en ese momento. Pero esta noche te lo explicaré todo». Y entonces, en un movimiento rápido y deliberado, se quitó las gafas de sol. Los ojos del hombre, que deberían haber estado vacíos y sin vida, brillaron con una agudeza penetrante, llenos de conciencia. La miraban directamente. El corazón de Camila pareció detenerse por un instante. «¿Qué es esto?», susurró, su voz temblorosa. Tú puedes ver». Mateo asintió lentamente, su rostro aún sereno, aunque una sombra de culpa cruzó por su expresión. «Sí. Puedo ver. Solo he estado fingiendo ser ciego todo este tiempo». La sangre de Camila hirvió. La confusión dio paso a una ira fría y punzante. ¿Fingiendo? ¿Por qué? ¿Qué clase de juego enfermo es este? No estoy jugando contigo, respondió él, su voz firme. Solo intentaba protegerme. ¿Protegerte de qué?, espetó Camila, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro matrimonio? ¿Con mi madre? ¿Con nuestra deuda? Mateo se sentó en el borde de la cama, su rostro endureciéndose bajo la luz tenue. Hace unos años, me convertí en el objetivo de un sindicato criminal. Un grupo que quería apoderarse de mi empresa de agroexportación. Intentaron hundirme de todas las formas posibles, incluso amenazaron mi vida. Para protegerme, decidí fingir ceguera. Pensé que si me creían débil, me subestimarían y me darían tiempo para preparar una nueva estrategia. Camila se quedó en silencio,
tratando de procesar cada palabra. Aunque tenía lógica, todavía se sentía furiosa y traicionada. ¿Y yo? ¿Por qué yo? El usurero al que tu madre le debe dinero, el prestamista, trabaja para ellos. Usan las deudas para atrapar a sus víctimas. Supe que planeaban usarte a ti para acercarse a mí, para obtener acceso a mis bienes. Cuando me enteré de la situación de tu familia, decidí tomar el control antes de que fuera demasiado tarde. Camila lo miró con una mezcla de ira, confusión y una incipiente curiosidad. Así que, este matrimonio es parte de tu plan para luchar contra ellos. Mateo asintió lentamente. Sí. Pero tampoco quería lastimarte. Esperaba que pudiéramos entendernos y trabajar juntos. Sé que esto es difícil, pero necesito tu ayuda. Camila apretó el borde de la manta de alpaca. Su mente era un caos. Por un lado, se sentía como un peón en un juego peligroso. Pero por otro, una parte de ella sentía una extraña admiración por la audacia de este hombre. Se sentía atrapada entre el resentimiento y una inesperada sensación de alianza. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Te ayudaré. Pero tienes que prometerme una cosa. ¿Qué cosa?, preguntó Mateo, sus ojos fijos en los de ella. Prométeme que nunca más me mentirás. No quiero más secretos. Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos, con la verdad por delante. Una sonrisa genuina, la primera que Camila le veía, iluminó el rostro de Mateo. Se levantó y extendió su mano hacia ella. Te lo prometo, Camila. No más secretos. Esa noche, cuando Camila finalmente se acostó, lo hizo en el lado opuesto de la inmensa cama, pero la distancia entre ellos ya no se sentía como un abismo de miedo, sino como un espacio de tregua. La mañana siguiente se despertó con una sensación más ligera. Miró a Mateo, que estaba sentado en la sala de estar leyendo un periódico con una expresión seria. El hombre parecía tan diferente de la imagen que ella se había forjado. Ya no era débil, sino fuerte y lleno de determinación. Doña Elena entró en la habitación con una sonrisa nerviosa. Hija. ¿Cómo? ¿Cómo fue tu primera noche? Camila miró a su madre por un momento y luego sonrió levemente. Estuvo bien, mamá. Todo está bien. Doña Elena soltó un suspiro de alivio, aunque no entendía del todo el cambio en la atmósfera. A lo largo del día, Mateo le explicó a Camila más detalles de su plan. La conexión entre ellos se fortalecía, y Camila comenzó a darse cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Esa mañana, el sol brillaba con fuerza sobre el pequeño pueblo, un lugar normalmente tranquilo. Camila estaba sentada a la mesa del comedor, contemplando una taza de café recién pasado cuyo aroma se mezclaba con el aire fresco de la montaña. Su mente era un torbellino, repasando la conversación de la noche anterior con Mateo. El hombre que al principio parecía débil e indefenso resultó tener un secreto monumental que había sacudido su mundo. Mateo entró en la habitación con paso firme, llevando una gruesa carpeta llena de documentos. La dejó sobre la mesa y se sentó frente a Camila. Tenemos que empezar a planificar, dijo, su voz tranquila pero decidida. Camila lo miró, una mezcla de curiosidad y cautela en sus ojos. ¿Qué hay en esos documentos? Esta es toda la información que he reunido sobre el sindicato. El líder es un hombre conocido como El Cóndor. Es despiadado y ha estado usando a prestamistas locales, como el que acosaba a tu madre, como una de sus herramientas para encontrar víctimas. Estoy seguro de que ellos están detrás de la deuda de tu madre. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. Entonces, no fue una coincidencia. La deuda de mi madre, todo fue planeado. Mateo asintió lentamente. Sí. Intentaban tenderte una trampa para poder acercarse a mis activos a través de este matrimonio. Pero yo me les adelanté. Camila bajó la mirada, sus manos temblaban ligeramente al tocar la taza de café. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que atraerlos, hacer que salgan de su escondite, explicó Mateo. Necesito que vayas al mercado, que hables con la gente. Intenta averiguar todo lo que puedas sobre el prestamista que amenazó a tu madre. Ese día, Camila fue al mercado de Pisac. El lugar era un vibrante mosaico de colores y sonidos. Se movió entre los puestos, hablando con los vendedores, fingiendo interés en sus productos mientras sutilmente dejaba caer preguntas sobre el usurero. La mayoría de la gente se mostraba reacia a hablar, sus rostros se cerraban con miedo al oír su nombre.
Pero finalmente, una anciana vendedora de verduras, la señora Inés, le dio una pista importante. Ese hombre no está solo, niñita, le susurró. Tiene conexiones con gente importante de la ciudad. Se dice que trabaja para un jefe mafioso muy peligroso. Camila sintió un nudo de miedo en el estómago. Empezaba a comprender que este problema era mucho más grande de lo que había imaginado. Cuando regresó a casa, encontró a Mateo hablando por teléfono. Su expresión era tensa y parecía muy serio. ¿Quién era?, preguntó Camila después de que Mateo colgara. Alguien de mi equipo, respondió Mateo. Acaba de descubrir algo importante. El prestamista. Parece que tiene una conexión cercana con tu primo, Javier. Camila se quedó helada. Javier. ¿Mi primo? ¿Por qué él? Mateo suspiró, su rostro sombrío. Parece que ha estado colaborando con el prestamista para tenderte la trampa. Planeaban usarte como puerta de entrada para acceder a mis activos. Camila sintió que su mundo se desmoronaba. Javier era su primo, alguien a quien siempre había considerado un amigo cercano. ¿Cómo podía haberle hecho algo así? Esa noche, Camila decidió enfrentar a Javier directamente. Fue a su casa sin decírselo a Mateo. Javier abrió la puerta. Su rostro palideció al ver a Camila de pie allí, con una mirada de acero. Camila, ¿qué pasa?, preguntó Javier, su voz teñida de nerviosismo. Lo sé todo, Javier, dijo Camila fríamente. Sé que trabajaste con ese usurero para atraparme. Javier intentó reír, pero el sonido fue hueco y tembloroso. ¿De qué estás hablando? No me mientas, exclamó Camila. ¿Por qué lo hiciste? La fachada de Javier se derrumbó. No tuve elección, Camila, dijo, su voz quebrada. Me amenazaron. Dijeron que si no los ayudaba, le harían daño a mi madre. Camila sintió una oleada de ira y decepción. ¿Así que preferiste sacrificar a tu propia familia para salvarte a ti mismo? Javier bajó la cabeza, las lágrimas brillaban en sus ojos. Lo siento, Camila. No sabía qué más hacer. Camila miró a Javier con una expresión indescifrable. Sabía que su primo también era una víctima de la crueldad del sindicato, pero la traición aún dejaba una herida profunda. Al día siguiente, Camila y Mateo se reunieron para planificar su siguiente paso. Sé que no te gusta involucrar a tu familia, pero Javier podría ser una herramienta útil para atraerlos, dijo Mateo. Camila asintió lentamente, aunque su corazón todavía se sentía pesado. De acuerdo. Pero debemos tener mucho cuidado. Son muy peligrosos. Mateo tomó la mano de Camila, su mirada intensa. Te prometo que te protegeré. Saldremos de esto juntos. Esa noche, Camila se sentó en silencio en la sala de estar de la hacienda, contemplando el rostro de Mateo, que ahora estaba libre de la fachada de la ceguera. Este nuevo mundo en el que había entrado estaba lleno de secretos y conflictos, pero comenzó a sentir un fuerte vínculo entre ellos. Ya no eran dos extraños forzados a casarse, sino dos aliados luchando por la misma causa, por su supervivencia. Tengo miedo, Mateo, admitió Camila en voz baja. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de mate caliente. Lo sé. Pero, ¿cómo podemos acercarnos a ellos sin llamar la atención?, reflexionó ella. Mateo sonrió levemente y señaló uno de los documentos. Por eso necesitamos a Javier. Él puede ayudarnos a entrar en su círculo. Solo tenemos que hacerle creer que todavía está de su lado. A la mañana siguiente, Camila se encontró con Javier en una pequeña cafetería a las afueras del pueblo. Javier parecía inquieto, sus manos no dejaban de jugar con su taza de café. Miraba a Camila con una mezcla de miedo y culpa. ¿Por qué querías verme?, preguntó. Vengo a ofrecerte una salida, dijo Camila, su voz tranquila y firme. Sé que estás atrapado. Quiero ayudarte a salir de esto. El rostro de Javier se llenó de temor. No puedo, Camila. Me matarán. Te matarán de todos modos una vez que ya no les seas útil, replicó Camila con frialdad. Ellos no tienen lealtad. Solo te ven como un peón. La única forma de sobrevivir es ayudarnos a derribarlos. Javier la miró, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Sabía que Camila tenía razón, pero su corazón todavía estaba paralizado por el miedo. ¿Qué tengo que hacer? Sigue colaborando con ellos, dijo Camila en voz baja. Danos información sobre sus movimientos.
Te usaremos como cebo para atraerlos a una trampa. Javier suspiró profundamente y luego asintió lentamente. Está bien. Lo haré. Pero no prometo nada. A partir de ahí, el plan se puso en marcha. Mateo y Camila organizaron reuniones secretas con el equipo de seguridad que Mateo había preparado. Instalaron un dispositivo de escucha en el teléfono de Javier para monitorear todas sus comunicaciones con el sindicato. Mientras tanto, Javier comenzó a proporcionar información crucial a Camila y Mateo sobre la ubicación de las reuniones secretas de los miembros del sindicato. Mañana por la noche se reunirán en una hacienda abandonada en las afueras de Cusco, dijo Javier con voz temblorosa, entregando nueva información a Camila. Escuché que planean atacarte de nuevo esta semana, le dijo Mateo a Javier en una llamada controlada. Mateo miró a Javier con ojos penetrantes. ¿Sospechan de ti? Javier negó con la cabeza. No, pero están impacientes. Se preguntan por qué todavía no he conseguido acceso a tus activos. Mateo sonrió. Perfecto. Diles que mañana por la noche me encontrarás solo en el almacén. Esta vez, el plan funcionará. Esa noche, Camila y Mateo esperaban en la penumbra de la hacienda abandonada que Javier había mencionado. Estaban con el equipo de seguridad de Mateo, bien equipados con armas y equipo táctico. Están dentro, susurró uno de los guardias de seguridad a través de un comunicador. El cóndor está allí con 3 de sus hombres. Camila sintió un nudo en el estómago, pero la mano firme de Mateo sobre la suya le dio valor. Vamos, dijo Mateo, su voz tranquila. Es hora de terminar con esto. Camila y Mateo siguieron al equipo de seguridad por la parte trasera de la hacienda. Entraron silenciosamente. Podían oír las voces de los hombres en una habitación contigua. ¿Estás seguro de que vendrá?, dijo una voz áspera. Este plan tuyo más vale que funcione, Javier, o tú pagarás las consecuencias. Antes de que pudieran continuar la conversación, un fuerte estruendo en la puerta de la hacienda los hizo sobresaltar. El equipo de seguridad de Mateo irrumpió rápidamente, rodeando a los hombres con sus armas en alto. He esperado mucho tiempo este momento, dijo Mateo con voz fría, sus pasos firmes mientras se acercaba al líder del sindicato. ¿Creían que podían derribarme tan fácilmente? Se equivocaron. El líder mafioso, el Cóndor, soltó una carcajada cínica. ¿Crees que puedes vencernos tú solo? No eres más que un ciego indefenso. Mateo sonrió y se quitó las gafas de sol. En ese momento, las sirenas de la policía, que Mateo había preparado, resonaron afuera. La policía irrumpió en la hacienda y los arrestó a todos. Al día siguiente, el ambiente en la casa de Camila y Mateo era mucho más ligero. Doña Elena estaba sentada en la sala de estar con una sonrisa de alivio. Su deuda finalmente estaba saldada por completo, ya que Mateo pagó el resto después de que la operación contra el sindicato fuera un éxito. Camila y Mateo estaban sentados en la terraza, contemplando el sol de la mañana que brillaba sobre el valle. Lo logramos, dijo Camila en voz baja, su voz teñida de alivio. Mateo tomó su mano. Fue gracias a nuestro trabajo en equipo. Él la miró, sus ojos llenos de una emoción que ella nunca había visto antes. ¿Sabes, Camila? En todo este caos, hay una cosa que se ha vuelto muy clara para mí. ¿Qué cosa?, preguntó ella. Que sin ti, no podría haberlo hecho, dijo él suavemente. Y ahora que todo ha terminado, no puedo imaginar mi vida sin ti. Camila sonrió, un calor genuino extendiéndose por su pecho. Tenemos muchas cosas que construir juntos, respondió. Pero por ahora, disfrutemos de esta victoria. El aire en el Valle Sagrado parecía más puro, el sol más brillante. Camila estaba de pie en la terraza de la hacienda, un lugar que ahora sentía como su hogar. Su vida había dado un giro de 180 grados, un camino que nunca habría imaginado. Pero la lucha que había librado junto a Mateo todavía se sentía muy real en su mente. Mateo salió por la puerta principal con una taza de café en la mano. Se sentó a su lado, una leve sonrisa en su rostro. ¿Cómo te sientes ahora que todo ha terminado? Camila lo miró por un momento y luego sonrió. Me siento en paz. Pero todavía estoy tratando de asimilarlo todo. Pasamos por muchas cosas, reflexionó Mateo. Mentiras, traición, incluso amenazas. Pero creo que eso es lo que nos hizo más fuertes. Camila suspiró profundamente, su mirada perdida en las majestuosas montañas que los rodeaban. Cuando te conocí, te odiaba.
odiaba mi vida, odiaba a mi madre por ponerme en esta situación. Pero ahora. ¿Ahora qué?, preguntó Mateo en voz baja. Ahora me doy cuenta de que este matrimonio forzado fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me di cuenta de lo fuerte que puedo ser. Y te conocí a ti. Mateo tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. Yo también te conocí, Camila. En el momento más oscuro de mi vida, apareciste tú. Al principio, solo eras parte de un plan, una estrategia. Pero en algún momento, te convertiste en mucho más. Te convertiste en mi razón para luchar. Se miraron el uno al otro, sus ojos comunicando todo lo que las palabras no podían. Habían encontrado el amor en el lugar más inesperado, forjado en el fuego de la adversidad. La vida está llena de sorpresas, no, dijo Mateo, con una mirada llena de afecto. Sin embargo, había una cosa que todavía pesaba en el corazón de Camila, Javier. Aunque había ayudado a derrotar al sindicato, Camila no había podido perdonarlo por completo. Un día, decidió visitarlo en su casa. Cuando llegó, Javier se veía más delgado y más viejo de lo que recordaba. Su rostro estaba lleno de remordimiento. Vine a ver cómo estabas, dijo Camila. Merezco lo que me está pasando, susurró Javier. Perdí la confianza de todos. Camila guardó silencio por un momento, luego dijo, Javier, lo que hiciste estuvo mal. Pero también sé que tenías miedo. No puedo decir que te perdono por completo, pero estoy dispuesta a empezar de nuevo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Javier. Gracias, Camila. Gracias. Esa noche, Camila y Mateo estaban sentados en el jardín trasero de su casa, contemplando el cielo nocturno lleno de estrellas. Habían pasado por tantas cosas, desde un matrimonio forzado lleno de enigmas hasta una batalla contra un sindicato criminal. Pero ahora, habían encontrado una felicidad inesperada. ¿Recuerdas el primer día que nos conocimos?, preguntó Camila en voz baja, su voz como un susurro en el viento nocturno. Mateo sonrió y luego asintió. Por supuesto. Te veías tan enfadada y confundida. Supe que estaba equivocado, pero no pude evitar sentirme atraído por ti. Camila se rió suavemente. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? Mateo tomó su rostro entre sus manos, su toque gentil y cálido. Ahora sé que eres el amor de mi vida. Eres la razón por la que mi mundo volvió a tener color. Tu presencia en mi vida es un regalo que nunca imaginé. Camila tomó la mano de Mateo y apoyó la cabeza en su hombro. Yo también te amo, Mateo. Aunque al principio nos unió una mentira, ahora sé que estábamos destinados a estar juntos. Bajo la suave luz de la luna, se sentaron en silencio, disfrutando del momento de felicidad por el que habían luchado juntos. Su viaje pudo haber comenzado